Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según en el lugar donde nos estén viendo, que tengan la oportunidad de escuchar esta palabra de Dios. Pidámosle a Dios en primer lugar que venga a cada uno de nosotros, que venga a mí, sobre mí, su Santo Espíritu, para que pueda con sabiduría, con poder y con la fuerza del Espíritu Santo comenzar el mensaje de Dios o dar el mensaje de Dios. Y por cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que tendrán la oportunidad de ver, de escuchar este programa, para que Dios les dé deseos, ganas de escuchar la palabra de Dios y sobre todo de ponerla en práctica. Pidámoselo al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, estamos en Cuaresma, ya desde el miércoles de cenizas hemos entrado en esta Cuaresma. Y es importante que sigamos reflexionando sobre esto. La Cuaresma es muy importante, la Iglesia nos da este tiempo que es muy favorable para nuestra conversión. Claro, con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay muchos 40 en la historia de la salvación. Esta historia que Dios hace con los hombres. Por lo tanto, este número 40 no es una casualidad. Es un número escogido por el mismo Dios para hacer esta historia. Haciendo esta historia con los hombres. Son muchos. Yo voy a dar apenas unos 3 aquí. En el libro del Éxodo, Moisés 40 días, 40 noches para recibir las tablas de la ley en oración en el monte Sinaí. Éxodo, capítulo 34, versículo 28. Luego Elías que va hacia el monte Horeb. Elías camina 40 días y 40 noches para llegar al monte Horeb, después de haber comido unos panes y tomado un poco de agua. Con la fuerza de aquella comida caminó hacia el monte Horeb. Estamos en el primer capítulo del libro de los Reyes, en el capítulo 19 del libro de los Reyes, en el versículo 8. Pues bien, hermanos, hermanas, qué bien que hemos llegado a esta Cuaresma para que en ella reflexionemos en serio sobre nuestra conversión. No digo solo en Cuaresma, pero los padres de la iglesia dicen, lo que debemos hacer todo el tiempo, hagámoslo con más insistencia en Cuaresma. Es lo que han hecho estos grandes hombres que estaban muy relacionados con Dios y el mismo Jesús. Pues bien, la Cuaresma es un tiempo de penitencia. ¿Qué es la penitencia? Bueno, en primer lugar es un sacramento. La penitencia es un sacramento. Y este sacramento sirve para que el pecador arrepentido de sus pecados se presente a la iglesia, al presbítero, al obispo, y arrepentido y con los deseos de no volver a caer en los mismos pecados, o no volver a pecar, como le dijo Jesús a aquella mujer, no vuelvas a pecar, pues reciba el perdón de los pecados. Esto es bíblico. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 21, 22, 23. Jesús con sus apóstoles, ¿verdad? Ya después de la resurrección. Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes
descarguen de sus pecados, pues van a quedar perdonados. Pero a los que no libren de sus pecados, van a quedar atados. Eso es palabra de Jesús, diciéndoles a los apóstoles que la iglesia, con ellos, tiene el poder de perdonar los pecados. Lo dice claramente. Si no los perdonan, van a quedar atados aquí en la tierra. Pero si los perdonan, ustedes, pues van a quedar perdonados. Quedarán perdonados. Y fíjense que esta frase, cuando dice Jesús, así como el Padre me envió a mí, dice Jesús, así yo también los envío a ustedes. ¿Para qué envió el Padre a Jesús? Para dar la buena nueva, para dar la palabra, el mensaje de Dios, el evangelio, y a perdonarle los pecados a los hombres. Los que creían en la palabra se arrepentían y eran perdonados. Pues así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes también. ¿A qué? A proclamar la palabra. Y los que crean, y los que van creyendo, a través de los tiempos se van arrepintiendo de los pecados y son perdonados. Son perdonados. ¿Por quién? Por la iglesia. La iglesia tiene ese poder por medio del presbítero, del obispo. Y el obispo y el presbítero no comunica el perdón de él, el perdón de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te absuelvo de tus pecados. Vete y no vuelvas a pecar. El sacramento de la penitencia es para eso. Por eso ahora, en estos tiempos, hay muchas confesiones en las parroquias, en los distintos sectores de las parroquias. Entiendo que en todo el mundo hay confesiones. Porque lo que hace la iglesia aquí, lo hace en todo el mundo. Pues qué bueno que hayan esa gente que quiera arrepentirse de sus pecados. Primero reconocer el pecado, arrepentirse y no volver a caer en los mismos pecados. Bien, les decía, Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de hacer penitencia. Pensemos en Elías, qué penitencia más grande. 40 días, 40 noches caminando hacia el desierto. Moisés, para recibir las tablas de la ley, por primera vez, por segunda vez. Moisés en oración para recibir las tablas de la ley. ¡Qué cuarentena!, ¿verdad? ¡Qué cuarentena! Ahora vámonos a Jesús. Fíjate que Jesús nos da un mandato, nos dice, hagan esto. Miércoles de cenizas. Bueno, primero Joel, primera lectura. Dice Joel, vengan a Dios ustedes, con ayunos, ¿verdad? Con llanto, y arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, dice Joel. Jesús nos dijo el miércoles de cenizas, hagan 3 cosas. No habló de una, hagan 3 cosas. Todo lo demás, yo me refiero ahora en este tema o en este evangelio. Dijo Jesús, den limosna. Primera cosa. Segunda cosa, oren, hay que hacer oración. Y tercera práctica cuaresmal, ayunen. A eso nos mandó o nos manda Jesús. Hay que dar limosna, hermano. Hay gente que tiene, la misma iglesia tiene muchas necesidades y somos los fieles los que vamos a dar a la iglesia, que vamos a participar económicamente con la iglesia para que la iglesia haga
lo que tenga que hacer, ¿verdad? Así ha sido a través de los tiempos, desde el Antiguo Testamento. No digamos las necesidades de muchas personas, Entonces tenemos que ser, dice en algún lugar, dadivosos. La dádiva es el dar. Esa es una penitencia, porque ¿cuánto cuesta dar? ¿Cuánto cuesta dar? Ya saben que desde antes, la palabra de Dios nos habla del diezmo, por ejemplo, el dar. Entonces viene la gente ahora y dice, bueno, pero es que Jesús no habló del diezmo. Acuérdense de aquella frase que les dijo a los fariseos. Esto deben de hacer sin descuidar lo otro. Sin descuidar lo otro quiso decir, no descuiden el diezmo. Si lo dan, lo dan. No descuiden el diezmo. Y hagan esto otro, que es la justicia, la misericordia, dice Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, hay que darnos según nos dicte nuestro corazón. Y fíjense que Jesús, voy a decir esto porque hay gente que dice que Jesús pues, no dijo que diéramos el diezmo. Fíjense que Jesús pidió más que el diezmo. Más que el diezmo, Jesús lo pidió todo. ¿Qué pasó con el joven rico? Anda y vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres y después te vienes y me sigues. No le dijo, mira, muchacho, joven, allí vende todo lo que tienes y das la 10ª parte a los pobres. No, le dijo, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. Y entonces Jesús nos pide todo. Eso le pidió al joven rico. Zaqueo no dijo, Señor, por lo que me has dicho, yo voy a dar la 10ª parte de lo que tengo a los pobres y voy a dar la 10ª parte a los que le robé. No, él dijo, voy a dar la mitad. Aquel dio la mitad de mis bienes a los pobres, y al que le he exigido algo injustamente, le voy a devolver el cuádruplo. 4 veces más. Mire, entonces estamos llamados a dar, pues, a dar, para que la iglesia tenga lo suficiente para todos sus programas de evangelización. Las comunidades cristianas, para que tengan para ayudar a los mismos hermanos de su comunidad. No todos somos iguales. Unos tienen más, otros tienen menos, dice el canto. Eso para dar a las personas que necesiten. Segunda práctica cuaresmal, oren. Hay que hacer oración. Hay que orar. Y en la forma de orar, ya saben que hay oración personal y oración comunitaria. La oración personal, dijo Jesús, oren metidos en su cuarto, en su aposento, a solas con Dios, en la soledad, en el secreto, porque cuando ustedes oran, dijo a los fariseos, oran de pie en las sinagogas, en las esquinas, en las plazas, para que los hombres los vean. Esa oración no tiene valor, porque ya los hombres los ensalzaron, los alabaron. Por eso es que la oración tiene que ser metido en su aposento, que es meterse en su cuarto para orar, pero también es meterse en uno mismo, para orar, ¿verdad? A solas, con Dios a solas y en el secreto, porque esa oración, dice Jesús, va a tener recompensa. La tercera práctica cuaresmal que Jesús nos enseña es el ayuno. ¿Cuánto cuesta ayunar? Ya decíamos el ayuno de Elías y el ayuno de Moisés. ¿Cuánto cuesta ayunar? Hombre, si no ayunamos como ayunó Elías, Moisés, el mismo Jesús en el desierto, pero hay que hacer algo. Tenemos que despojarnos de esos manjares. La iglesia nos lo pone bastante fácil.
Dice los viernes no coman esto, no coman carne, no coman esto. Pero es cuestión de que uno ofrezca el ayuno como uno quiere. Claro, tomando en cuenta siempre a la iglesia. Pero la iglesia no nos va a decir, no, ¿y por qué haces tanto ayuno? ¿Y por qué te metes tanto en eso? No, qué bien que hay gente que no sea, personas que no solo sean el viernes, sino que sea la cuaresma. Hay gente que dice, bueno, yo no voy a tomar gaseosas, no voy a tomar Pepsi ni Coca, toda la cuaresma, toda la cuaresma. Otros dicen, hay gente de esta, no me van a decir que no. Hay gente que dice, yo no voy a comer carnes rojas. Toda la cuaresma no voy a comer carnes rojas. Y ves que hay gente que dice, ¿sabe cómo se llaman estas prácticas cuaresmales? Lo que llamamos sacrificios espirituales. Porque hay otros que dicen, mira fulana, le dicen a su esposa, sí fulano, dice la esposa, esta cuaresma no vamos a tener sexo. Qué buena práctica cuaresmal. Que una cuaresma entera no se tenga sexo. Para honra y gloria de Dios, con mi esposa nos poníamos de acuerdo. Ella murió hace 18 años. Que Dios en gloria la tenga. A mi esposa Dina. Nos poníamos de acuerdo y pasábamos la cuaresma. La pasábamos así, sin sexo. Y uno pasa. Bueno, para mí en aquel tiempo solo eran 40 días. Ahora son 18 años. 18 años, porque mi esposa hace 18 años murió y entonces decidí quedarme solo, sin casarme otra vez. Soy viudo, pues. Y esto se puede, porque Dios da lo que se llama la gracia. La gracia, algunos me han preguntado, hermano, ¿y cómo hace usted? Hable que Dios me concede su gracia. ¿Y de qué lo aprendí? Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, tengo un aguijón en que me aguijonea el cuerpo. Y 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite, dijo el apóstol. Pero el Señor no me lo quitó, sino me dijo, te basta mi gracia, porque en tu debilidad se muestra perfecto mi poder. Para honra y gloria de Dios, ahora puedo decir yo que eso es verdad. Eso es cierto, eso se cumple. Pues bien, hermanos, todavía nos queda tiempo a practicar estas prácticas, a hacer estas prácticas cuaresmales. Oración, mucha limosna, mucho darnos a los demás y mucho ayuno. Y todo eso nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Nos va a ayudar segurísimamente para hacer lo que el Señor quiere de nosotros, hacernos cristianos, convertirnos, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que tenga vida. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este tema que nos has dado ahora, hablando pues de la cuaresma, de esta cuarentena de días, y esperamos que nos ayudes a todos nosotros a hacer lo que hay que hacer, Señor, para que podamos celebrar aquel gran acontecimiento, la Pascua, la resurrección de tu Hijo, preparándonos durante toda esta cuaresma. Y se lo pedimos al Padre, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos guarden de todo mal, de todo peligro, y nos conceda la vida eterna. Y si les gustó este programa, pues espero que se suscriban al canal del Enrique Canales, que se suscriban al canal y que me den like para que este proyecto de evangelización crezca cada día más y más.